No sé si se podrá ver con claridad las diapositivas. Sí, se observan, doctor. Muchas gracias. El temario del día de hoy no va a ser algo tan controvertido como esta portada del álbum de Nirvana, que trae muchas controversias. No va a ser algo tan controvertido, ya es muy conocido, harto estudiado en bastantes libros, por bastantes especialidades: cirugía, oncología, nefrología y sobre todo medicina interna. Primero hablaremos sobre los conceptos básicos, luego generalidades del sodio, hablaremos acerca de la hiponatremia, su etiología, diagnóstico, clínica y tratamiento, al igual que la hipernatremia, etiología, diagnóstico, clínica y tratamiento, y finalizaremos con casos clínicos. Hasta el día de hoy no conocemos alguna forma de vida que no esté relacionada al agua. Tanto es así que todas las teorías acerca del origen de la vida tienen como punto en común que en sus inicios esta se ha venido desarrollando en el agua, en un inmenso mar. ¿Por qué? Porque este mar, esta inmensa cantidad de agua, nos brindaba concentraciones estables, difíciles de variar. Si nosotros arrojamos 2 cucharaditas de sal al agua, las concentraciones de sodio en el mar no van a variar, van a seguir permaneciendo entre 35 y 45. Si nosotros te arrojamos 1 tonelada de sal al agua, sus concentraciones tampoco van a variar significativamente. Va a seguir estando entre 35 y 45 gramos por litro. Y es así que nosotros, para poder poblar la superficie terrestre, nos hemos llevado un poquito de este mar. Este poquito de mar nosotros lo conocemos como medio interno. ¿Ya está? Este poquito de mar nosotros lo conocemos como medio interno. Ese pedacito de mar que nosotros nos hemos traído, en el cual nuestras células pueden nadar y vivir, se llama medio interno. Todos nuestros sistemas, nuestros aparatos, nuestros órganos y tejidos están trabajando en este momento para mantener nuestro medio interno en concentraciones constantes. Eh, Nosotros nos consideramos un enorme recipiente de 1,73 metros cuadrados de superficie, con una solución de 42 litros de agua y otras sustancias más, como pueden ser glucosa, sodio, potasio, hemoglobina, albúmina, cistatina, TGO, en fin, cualquier otra sustancia. Nosotros nos consideramos un enorme recipiente con una mezcla de diversas moléculas. Este enorme recipiente también va a tener otros compartimentos. Acá podemos ver que tiene un primer compartimento denominado intracelular. El compartimento intracelular que está dentro de las células, y otro enorme compartimiento denominado extracelular. Su nombre mismo lo dice, fuera de la célula. Este compartimento extracelular lo vamos a dividir en dos: el intravascular, también conocido como plasma, que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, y el intersticial.
que se encuentra entre las células, también conocido como intersticio o medio interno. Nosotros siempre hemos tenido un montón de problemas, desde que hemos nacido hasta este entonces. De seguro ustedes también tienen sus propios problemas, deben tener problemas religiosos, económicos, sentimentales, sociales o de cualquier otra índole. Despreocupen que nosotros somos la solución. Fisiológicamente nosotros nos consideramos una solución cuyo solvente es el agua. Por lo tanto, somos una solución acuosa. Como toda solución acuosa, el solvente va a ser el agua y para nuestros casos del día de hoy, el soluto va a ser el sodio. Estas dos moléculas están íntimamente relacionadas y no podemos hablar de una sin hablar del otro, o no podemos hablar del otro sin hablar del uno. Entonces vamos a comenzar a hablar sobre los conceptos básicos del equilibrio del agua. Nosotros hemos dicho que nos consideramos un enorme recipiente de aproximadamente 1.73 metros cuadrados de superficie, con un volumen de solvente de 42 litros y diversos solutos. La distribución del agua a través de este enorme recipiente es a través de membranas celulares, y el movimiento del agua a través de estas membranas va a estar gobernado por las fuerzas osmóticas. Este movimiento de agua va a ser a través de aquaporinas. Son moléculas transmembranas AQP. No es arequipa, sino es aquaporinas. Para que las osmolaridades tanto entre el intracelular y el extracelular permanezcan iguales. ¿Qué significa eso? Eso significa que si acá tenemos 5 moléculas de un soluto y acá tenemos 17 moléculas de ese mismo soluto, el agua va a moverse en ambas direcciones, pero el movimiento final, el que va a predominar, va a ser el de menor concentración al de mayor concentración. Porque si bien es cierto de que acá tenemos solo 5 moléculas, acá tenemos mayor cantidad de agua. Entonces, las fuerzas osmóticas son las que van a gobernar la distribución del agua a través del organismo. La osmolaridad normal en nosotros es de 280 a 295 miliosmoles por kilogramo. Esto lo hemos medido a través de osmómetros. Algunos hospitales de bastante complejidad en otros países las tienen. Tal vez tengan osmómetros en Lima. La verdad yo no sé. En Arequipa no tenemos ningún osmómetro. Este osmómetro es un aparatito complejo que va a medir la osmolaridad a través del congelamiento de la solución. Va a determinar la osmolaridad. Como nosotros no lo tenemos, no tenemos a la mano, nosotros tenemos que calcularla. Y la osmolaridad plasmática que nosotros la podemos calcular, la vamos a hacer gracias a las concentraciones de sodio, glucosa y urea. De estas tres moléculas, nosotros vamos a excluir a la urea, porque la urea no se considera un osmolito activo, o sea que no va a producir movimiento de agua. De ahí viene otro término, osmolaridad efectiva. La osmolaridad efectiva
se calcula en base a la concentración de sodio, medida en miliequivalentes por litro, y la concentración de glucosa, medida en miligramos por decilitro. Lo mismo que les acaba de decir hace un momento. ¿Qué cosa es osmolaridad? Osmolaridad es el número de partículas de soluto por volumen, expresado en litros, de solvente. La osmolaridad plasmática de un ser humano va a estar dada por la concentración de sodio, multiplicada por 2, la concentración de glucosa dividida entre 18 y la concentración de urea dividida entre 5.6. En algunos países no utilizan urea, sino utilizan el BUN, el nitrógeno ureico en sangre. ¿Cuál es la relación entre la urea y el BUN? 2.14. ¿De dónde viene esta relación? Esta relación viene de sus pesos moleculares. Ustedes seguro ya saben de que la glucosa pesa 180, la urea pesa 60, y si queremos ser un poquito más finos, vamos a darnos cuenta que en realidad pesa 56. ¿De dónde vendrá ese 56 si no es 60? Tal vez sea por los hidrógenos que está perdiendo. ¿Qué cosa es osmolalidad? Osmolalidad es el número de partículas del soluto por volumen expresado en kilogramos del solvente. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Esta aclaración la hacemos por términos de fisiología. Si ustedes leen un libro de fisiología pura, van a ver que las concentraciones están dadas en osmolalidad, o sea, el número de partículas por volumen expresado en kilogramos, por kilogramo de agua. En cambio, la osmolaridad es el número de partículas expresada en volumen por litro, o sea, por litro de agua. Para efectos prácticos, para nosotros es más fácil hablar de osmolaridad. ¿Qué cosa es tonicidad? Ya habíamos adelantado que existe una osmolaridad efectiva. Esa osmolaridad efectiva también se denomina tonicidad. Tonicidad es la fracción de osmolaridad producida por los solutos efectivos, esto es, solutos que no atraviesan la membrana plasmática de forma pasiva, como el sodio, la glucosa, el manitol, el CO2, y antes también se le consideraba a la urea, pero ahora sabemos que sí necesita transportadores, pero igual no se le considera un osmolito activo. Y el cálculo de la tonicidad es el mismo de la osmolaridad efectiva. La concentración de sodio medida en miliequivalentes por litro multiplicada por 2, más la concentración de glucosa medida en miligramos por decilitro dividida entre 18. Ya habíamos adelantado acerca de la distribución del agua corporal. El agua corporal total constituye alrededor de un 60% del peso corporal en jóvenes adultos masculinos y el 50% en mujeres adultas normales. ¿Por qué es esta diferencia? Esta diferencia es por la diferente concentración de tejido celular subcutáneo. Esas formas, esas redondeces que tanto nos gusta ver a los hombres, es la culpable de esta diferencia de porcentajes. Se dice que 2/3 del agua corporal total lo constituye el líquido intracelular y 1/3 el extracelular. Si es el 60% del agua corporal total, el intracelular va a ser el 40% y el extracelular va a ser el 20%. De este 20%, se dice de que en el intersticio vamos a tener un cuarto o un quinto, y en el intravascular vamos a tener el resto. Algunos
acá le colocan 4% y 15%. ¿Dónde estará ese 1% restante? Ese 1% restante va a estar en el compartimento transcelular. ¿Qué cosa es el compartimento transcelular? El compartimento transcelular va a ser el humor acuoso, el líquido cefalorraquídeo y otros compartimentos que van a contener agua. La distribución del agua corporal total no es homogénea a lo largo de nuestras vidas. Vamos a tener un mayor porcentaje de agua en nuestra vida intrauterina que va disminuyendo progresivamente a medida que va pasando el tiempo. El género también nos hace la diferencia, ya habíamos hecho la aclaración. La regulación del volumen celular va a estar dada por el número de osmoles efectivos de cada compartimento, que es lo que va a determinar su volumen, ya que las moléculas atraen el agua por ósmosis. Ese movimiento del que ya habíamos hablado a través de las acuaporinas es el movimiento de la ósmosis. La osmolaridad del líquido extracelular va a depender de la concentración de sodio y la osmolaridad del líquido intracelular va a depender de la concentración de potasio. Ambas concentraciones son equivalentes, adaptándose las células a los cambios osmóticos en aproximadamente 48 horas a 24 horas. Por eso es que nosotros decimos que aquel trastorno hidroelectrolítico que se va a dar antes de las 24 horas es un trastorno agudo. Aquel trastorno que se va a dar pasada las 48 horas es un trastorno crónico. Y el que se da entre las 24 y las 48 horas es un trastorno subagudo. Para efectos prácticos, el trastorno subagudo y el agudo se manejan de la misma forma. La presión oncótica o presión coloidosmótica solo es una forma de presión osmótica debido a la diferencia de concentraciones de proteínas plasmáticas. Esto, dicho en otras palabras, es la fracción de la osmolaridad efectiva dependiente de las proteínas plasmáticas. Lo que dijimos hace un momento. La osmolaridad del líquido extracelular va a depender del sodio. Y en términos generales lo vamos a tomar como 140 miliequivalentes por litro. La osmolaridad del líquido intracelular depende del potasio. Y para mantener las cargas neutras, tienen que ser iguales, 140. Esto nos va a dar alrededor de 300 miliosmoles en el extracelular y 300 miliosmoles en el intracelular. El movimiento de agua a través de estas membranas celulares va a estar regida por va a estar de acuerdo al número de moléculas u osmolitos efectivos. ¿Cuáles serán los mecanismos reguladores del balance de agua? La osmolaridad plasmática normal es de 280 a 295 miliosmoles por kilogramo. Si es que hablaríamos de osmolaridad, hablaríamos por litro. 280 a 295 miliosmoles por litro. En términos generales, en promedio, 287. Puede variar de 1 al 2%. Y esa va a estar determinada por la sed, la concentración de orina, si es que vamos a encontrar hiperosmolaridad, y la excreción de agua renal, si es que encontramos hiposmolaridad. En otras palabras, si nuestra osmolaridad plasmática va a estar elevada, o sea, que en nuestra solución corporal va a estar más concentrada, nosotros
necesitamos la sed y concentrar más la orina, o sea, recaptar más agua para poder soslayar esta necesidad. Y si nuestra solución corporal va a estar disminuida, o sea, menos de 280, nosotros tenemos que eliminar agua. Esto lo hacemos a través de los riñones. En el hipotálamo encontramos osmorreceptores que estimulan la sed y la liberación de vasopresina u hormona antidiurética, ADH. Esta ADH se va a unir a su receptor en los túbulos colectores tipo B2 y va a inducir la inserción de acuaporina 2 para que podamos reabsorber más agua. Los mecanismos homeostáticos que regulan la volemia siempre van a dominar sobre los mecanismos que mantienen la tonicidad. ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo está más capacitado, o mejor dicho, o prioriza el déficit de agua sobre el exceso de concentración del soluto en cualquier situación. Esto lo tienen que tener bien en cuenta. Los mecanismos homeostáticos que regulan la volemia siempre dominan sobre los mecanismos que mantienen la tonicidad. El volumen es prioridad sobre la concentración. Lo mismo que habíamos dicho, la osmolaridad plasmática está entre 280 y 295, 287 en promedio. Cuando nuestra solución corporal va a estar disminuida, disculpe, cuando la osmolaridad va a estar disminuida, eso significa que hay mayor concentración de nuestra solución. Y ante eso, nosotros tenemos sed y vamos a suprimir la liberación de hormona antidiurética. Y vamos a producir una orina diluida. Esto es para poder eliminar el exceso de agua. Cuando nuestra osmolaridad va a estar aumentada, o sea, nuestra solución corporal va a estar más concentrada, nosotros vamos a producir sed y incremento de la secreción de hormona antidiurética para hacer una orina más concentrada, absorber la mayor cantidad de agua y llegar a los niveles normales de osmolaridad. ¿Qué cosa es la hormona vasopresina o hormona antidiurética? Es una hormona peptídica de 9 aminoácidos sintetizada en el hipotálamo y almacenada en la neurohipófisis o en el lóbulo posterior de la hipófisis. La patología conocida como secreción, mejor dicho, la secreción de la hormona antidiurética va a tener como estímulo la hiperosmolaridad, la contracción del líquido extracelular, las náuseas, estrés, dolor y algunos fármacos. ¿Cuál estímulo va a predominar de los tres? El que va a predominar de los tres va a ser la hiperosmolaridad. En segundo lugar, la concentración del líquido extracelular. En tercer lugar, las náuseas, estrés, dolor y fármacos. Estos estímulos son pasajeros. El que va a predominar va a ser la hiperosmolaridad. Y su secreción va a estar inhibida por la hiposmolaridad, expansión del líquido extracelular y el alcohol. El aclaramiento de agua libre o clearance de agua. ¿Qué significa eso? Como ustedes recordarán, de fisiología, clearance, aclaramiento o depuración son sinónimos. Esto significa liberar al plasma de alguna sustancia. En este caso, al plasma lo vamos a liberar de agua.
Si el plasma es agua, es algo medio raro, algo que no encaja. Entonces, ¿qué significa? Es la cantidad de plasma que queda libre de agua por minuto. Si la orina es isotónica con el plasma, el aclaramiento de agua libre es nulo. El riñón elimina los solutos sin ninguna cantidad de plasma que quede libre de agua. Si nuestra orina es hipertónica, el aclaramiento de agua libre es negativo, que correspondería al volumen de agua que ha sido ahorrado por el riñón. Esto en condiciones normales. Si la orina es hipotónica, el aclaramiento de agua libre es positivo, y esto corresponde a la pérdida neta de líquido extracelular, es decir, la cantidad de plasma que queda limpio de agua. Ese trabalenguas que les acabo de decir, lo vamos a ir aclarando con esta fórmula. El aclaramiento de agua libre de electrolitos, o clearance de agua libre de electrolitos. ¿Por qué decimos esto? ¿De dónde vienen estas expresiones? Estas expresiones vienen de estudios elaborados por Ross en la década de los 80-90 para poder tratar mejor a algunos pacientes en situaciones especiales en las cuales algo no cuadraba. ¿Qué era ese algo que no cuadraba? Ahorita lo vamos a ver. El aclaramiento de agua libre de electrolitos se basa en las moléculas como la urea, que constituyen una parte importante de la osmolaridad urinaria, pero no son relevantes para la eliminación de agua, al no generar gradiente osmótico. Como ya lo habíamos dicho, la urea no es un osmolito activo. Y su fórmula es esta. Clearance de agua libre de electrolitos es igual al volumen por la diferencia de 1 menos el quebrado resultado de la concentración de sodio en orina más el potasio en orina sobre el sodio en plasma. De esta ecuación, ¿qué es lo que podemos inferir? Lo que podemos inferir es de que si el resultado de esto, de toda esta ecuación, me sale negativo, entonces el riñón está absorbiendo agua. Y si el resultado de toda esta ecuación me sale positivo, vamos a inferir que el riñón está eliminando agua libre. ¿Cómo vamos a saber si toda esta ecuación compleja va a ser positiva o negativa? Desglosándola. Para que esta ecuación salga negativa, este resultado de acá tiene que ser negativo. Para que este resultado de acá sea negativo, este quebrado tiene que ser mayor que 1. Para que sea mayor que 1, la suma del sodio en orina más el potasio en orina tiene que ser mayor que el sodio en plasma. Esto lo vemos acá. La suma del sodio en orina más el potasio en orina es mayor que el sodio en plasma. Para que el resultado de toda esta ecuación salga positivo, este quebrado de acá tiene que ser menor a 1. Y para que sea menor a 1, la suma del sodio en orina más el potasio en orina tiene que ser menor a la concentración de sodio en plasma. ¿Cuándo va a ser esa situación especial a la cual Ross le ha dedicado bastante tiempo y ha hallado esta fórmula? Es en un caso especial. Esto va a ser especialmente útil en los casos de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o natriuresis cerebral, cuando la osmolaridad urinaria puede ofrecer una información confusa. Un ejemplo. Un paciente con ligera hipovolemia
Eso quiere decir que necesita agua nuestro paciente. En otras palabras, en términos generales, si la osmolaridad plasmática es de 280 y la urinaria es de 560, en otras palabras, estaría normal. Nuestro riñoncito estaría concentrando la orina en un volumen de orina de 1 litro en 24 horas. El clearance de agua será de menos 7 litros. Es decir, no hay pérdida de agua libre, el riñoncito estaría ahorrando. Pero si nosotros hacemos la fórmula que Ross nos había entregado, vamos a pedirle las concentraciones de sodio en plasma, las concentraciones de sodio y potasio en orina, y obtenemos estos resultados. Sodio en plasma, 142. Sodio en orina, 6. Potasio en orina, 30. El resultado de esa ecuación nos va a salir en más 0.5 litros. Lo que significa que en realidad este riñón no está actuando de una forma adecuada. Al contrario, está perdiendo agua libre, lo cual va a tener una mayor tendencia a la hipernatremia, y lo cual podría llevar a un círculo vicioso si nosotros no nos dáramos cuenta a tiempo de este resultado, de perpetuar la patología y de repente no lograr recuperar a nuestro paciente. El sodio. Todos sabemos que el sodio es un metal, es el principal catión extracelular, el principal determinante de la osmolaridad plasmática. Y si es el principal determinante de la osmolaridad plasmática, es el principal determinante del líquido extracelular. Y es el principal regulador, mejor dicho, el principal regulador del sodio corporal es el riñón. Por lo tanto, inferimos que el riñón es el principal regulador de la osmolaridad plasmática y el principal determinante del líquido extracelular. El sodio es absorbido de manera activa por el intestino y eliminado por los riñones. En otras palabras, ingresa por los intestinos y sale por la orina. El sodio también da lugar a los siguientes efectos. Potencia la transmisión de los impulsos nerviosos, mantiene la osmolaridad intracelular, activa diversas reacciones enzimáticas, facilita la regulación del equilibrio ácido-base, estimula la contractibilidad del miocardio, músculo esquelético y liso. El sodio se va a excretar en los riñones, pero solo se va a excretar una pequeña parte. Esta regulación de la eliminación del sodio va a estar dada por los riñones. Entre el 90 y 85% va a estar dada en la primera parte, en el túbulo contorneado proximal, y en la última parte, cerca al 10 y al 15% del sodio filtrado que va a alcanzar la parte distal, va a ser para la regulación fina. ¿Qué significa eso? Eso significa que cerca del 10 al 15% del sodio filtrado alcanza el sistema distal y existe un potencial para la resolución casi completa de todo el sodio que penetra en él. Eso significa que podemos reabsorber hasta el 99.9% de sodio. En otras palabras, solo eliminamos un 1% de todo el sodio que consumimos. ¿Por qué es esto? Esto es porque el sodio es un mineral altamente costoso. Tanto es así que otras especies, por ejemplo las cabras, ponen en riesgo sus vidas subiéndose a los peñascos para obtener sal. Las mariposas ponen en riesgo sus vidas, se exponen en innumerables cantidad de individuos en los peñascos para poder obtener sal. Nosotros, en épocas antiguas, exponíamos nuestras vidas
para poder obtener sal. Es así que en la época de los romanos, a sus soldados que daban la vida por su nación, les pagaban con sal, a lo que se denominaba salario. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar los trastornos del sodio. Y para poder hablar de trastornos del sodio, tenemos que saber cuál es la concentración de sodio normal. La concentración de sodio normal es de 135 a 145 miliequivalentes por litro. ¿Les hace recordar algo este 35 y este 45? Es la misma concentración de sodio mejor dicho, es la misma concentración de sodio en el mar en la actualidad, de 35 a 45 gramos por litro. Nosotros ya habíamos dicho que nosotros somos un enorme recipiente que tenemos como solvente al agua y como soluto muchas sustancias. En este caso vamos a estudiar al sodio. Primero hablaremos acerca de la hiponatremia. ¿Cuándo se va a dar la hiponatremia? Hipo es bajo, natro sodio, y baja concentración de sodio, menos de 135. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando el soluto va a disminuir o el solvente aumenta. La hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico que se ve con mayor frecuencia. Generalmente es infradiagnosticada va a ser infradiagnosticada, va a ser infratratada y se va a asociar con mayor riesgo de mortalidad hospitalaria, aumento de riesgo de ingreso a UCI, aumento de riesgo de ventilación mecánica. Vamos a tener pacientes más complejos y mayores, aumento de la estancia hospitalaria y sus costos. Sabemos que lo más caro en un hospital es la cama. Esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta que algunos han empeñado mucho de lo que han tenido por obtener una cama en UCI. Y nos ha hecho reflexionar acerca de nuestro sistema de salud y tenemos que tener en cuenta eso. Lo más costoso en nuestro sistema de salud es la cama hospitalaria. Generalmente se ve más en mujeres que en varones y también vamos a desarrollar eventos metabólicos adversos. ¿Cuándo se va a generar la hiponatremia? Hipo bajo natro sodio, cuando haya poco sodio, entonces cuando haya pérdida de soluto. Esa pérdida de soluto va a ser rara, puesto que la mayor cantidad de nuestros fluidos, el 100% prácticamente, es isosmótico con el plasma. Cualquier fluido que nosotros perdamos, estamos perdiendo la misma cantidad mejor dicho, la misma relación en cuanto a agua y sodio. Lo que generalmente lo que generalmente sucede es la retención de agua. Habíamos dicho que el sodio y el agua están íntimamente relacionados. Por eso hemos hablado del agua. Entonces la hiponatremia generalmente se da por retención de agua. Es lo más frecuente, cuando va a haber un exceso de agua en relación al soluto. Lo que suele suceder es que si va a disminuir la osmolaridad, va a disminuir la secreción de hormona antidiurética, va a disminuir la absorción de agua, vamos a tener una orina diluida para poder excretar el exceso de agua. Pero si no se secreta la hormona antidiurética, mejor dicho, la hormona antidiurética no se va a secretar con una concentración plasmática menos de 280 miliosmoles por kilo y debe existir un defecto en la expresión del agua para que se perpetúe esta situación. El principal desencadenante de la hiponatremia va a estar dada por la extracción del agua, un exceso de agua, una dificultad en la extracción
de agua. Esto es relativamente frecuente en los pacientes hospitalizados. Tiene una incidencia y una prevalencia entre el 1 y el 25% respectivamente. Esto va a ser un poco menor en cuanto en las situaciones pediátricas que en los adultos. Su aparición implica que existe una ganancia de agua libre en la mayoría de los casos, bien por una ganancia excesiva de agua o por una dificultad para excretarla. Vamos a tener tres situaciones. Cuando va a haber depresión del volumen extracelular, más déficit de sodio que agua. Cuando va a haber un aumento ligero del volumen extracelular, o sea, cuando no hay edemas, hay un exceso de agua. Y cuando hay un aumento del volumen extracelular, o sea, que va a haber edemas, hay más retención de agua que de sodio. En el primer caso, vamos a ver que va a haber pérdidas renales o pérdidas extrarrenales. Las pérdidas renales se pueden producir por diuréticos, insuficiencia suprarrenal o nefritis perdedora de sal, una acidosis tubular. Origen renal. El sodio urinario va a ser mayor a 20 miliequivalentes por litro. La pérdida extrarrenal, ¿cuándo se va a dar? En las enteritis. Cuando hay vómitos, diarreas, puede haber un tercer espacio en las obstrucciones, las quemaduras, y vamos a obtener un sodio urinario menos de 10 miliequivalentes por litro. ¿Cómo se trata? Con una solución salina isotónica. En el caso de un aumento ligero del volumen extracelular, cuando no hay edemas, cuando hay un exceso de agua, estamos frente a un SIGAT, síndrome de insuficiencia. Déficit de glucocorticoides, estrés, dolor, hipotiroidismo, drogas. El sodio urinario va a estar mayor de 20 miliequivalentes. ¿Cuál es el tratamiento? Restricción de agua. Cuando hay el aumento del volumen extracelular, estamos ante la presencia de edemas. Cuando se retiene más agua que sodio. Esto sucede en la insuficiencia renal crónica y la insuficiencia renal aguda. El sodio urinario va a estar mayor a 20 miliequivalentes por litro. También lo vamos a ver en el síndrome nefrótico, la cirrosis, la insuficiencia cardíaca. El sodio urinario está menos de 10 miliequivalentes por litro. Y su tratamiento va a ser la restricción de agua, igual que el anterior. ¿Cuáles son las causas habituales de hiponatremia? La hiponatremia con osmolaridad aumentada, hiperglucemia, los casos de diabetes mal controlada. La hiponatremia con osmolaridad normal o pseudohiponatremia. Esto ya no lo vemos con tanta frecuencia, puesto que nuestras formas de medir el sodio han cambiado. Antes veíamos esto con mayor frecuencia porque los aparatos con los cuales se medía el sodio tenían errores. Esos errores eran debidos a la hiperlipidemia y la hiperproteinemia. Ahora los tiempos cambian, los aparatitos cambian, cada vez nos hacemos, entre comillas, un poco más finitos. La hiponatremia hiposmolar, por exceso de aporte, por alteración de la capacidad de dilución renal o por aumento de la hormona antidiurética, o sea, la no osmótica. Por exceso de aporte, la polidipsia psicógena. Existen algunas personas que toman en exceso de agua, la potomanía. Es esto bastante frecuente en algunos casos de trasplantaditos renales, que si bien es cierto que tienen que consumir agua en cantidades normales, ellos de repente, conscientemente, antes de haber recibido su trasplante renal, al momento de haberse degenerado su riñoncito primario,
nosotros les repetiríamos, toma agua para que cuides tu riñón, toma agua para que cuides tu riñón. Entonces esos inconscientemente tratan de tomar agua para poder cuidar, entre comillas, su nuevo riñón. La administración intravenosa u oral de líquidos hiposmóticos. O sea, en otras palabras, cuando nosotros hacemos una iatrogenia. Iatrogenia no es lo mismo que mala praxis. Eso de seguro ya lo van a ver en medicina legal. Pero esto es la iatrogenia es una causa frecuente. Alteración de la capacidad de dilución renal. Eso lo vemos en las insuficiencias renales, tanto agudas como crónicas, y con el uso de diuréticos. Igual otra iatrogenia. No significa mala praxis, iatrogenia. Ya veremos cuál es la diferencia. Aumento de la hormona antidiurética. Vamos a tener ahí por depresión del volumen circulante eficaz, pérdidas renales o extrarrenales, situaciones de edemas como insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis, síndrome nefrótico, el dolor y los vómitos. En especial, esto lo vamos a ver en los posoperados. Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, síndrome cerebral perdedora de sal, los déficits de glucocorticoides. Acá tenemos que tener un llamado de atención. En esta pandemia se ha recetado a diestra y siniestra los corticoides. Los corticoides, si bien es cierto, son medicamentos muy buenos, tienen reacciones adversas medicamentosas muy variables y extensas. Si nosotros vamos a recetar por más de 3 días, vamos a ocasionar problemas adrenales y podemos llegar incluso a tener déficit de glucocorticoides. Hipotiroidismo, alteraciones de los osmoreceptores, ahí está el reset osmostat. Y también lo vamos a ver en los corredores de grandes distancias, como las maratones. Una causa frecuente de las hiponatremias son el uso de tiazidas. Las tiazidas, como sabemos, no solo se usan en la insuficiencia renal, también se utiliza como antihipertensivos. De repente, esa podría ser una causa importante. El estado posquirúrgico. Si vamos a ser sometidos a una operación durante bastante tiempo, vamos a perder nuestra barrera, que es la piel, vamos a perder líquidos y vamos a poder estar frente a trastornos hidroelectrolíticos de diversa índole, en este caso la hiponatremia, también la asociada con el ejercicio, la secreción inadecuada de hormona antidiurética y la polidipsia. Tenemos la psicógena, la asociada a la ingesta de éxtasis, otro llamado de atención. Hay personas, o las que están más en riesgo ante esta situación son las señoritas, aquellas señoritas que por diversos motivos tienen un trastorno psicológico y tienen que tomar un antidepresivo tricíclico o están muy deprimidas, se toman sus fluoxetinas, de repente por ahí están cursando con una infección urinaria, se toman su ciprofloxacino, van a una fiesta, se toman su éxtasis, toman bastante agua y si lo mezclan con alcohol, graso error, ponen en riesgo su vida. Y la cirugía transuretral de próstata, el RTU. ¿Cómo es que se ocasiona eso? Nosotros sabemos que para poder extraer la próstata en pedacitos, nosotros utilizamos el argón plasma. El argón plasma produce chispas. Entonces, en las cirugías transuretrales no podemos utilizar CO2, no podemos utilizar un gas. Si le ponemos chispas a un gas, explota. Entonces nosotros utilizamos agua. Y si le colocamos agua, este agua puede absorberse y vamos a estar frente a una hiponatremia. La hiponatremia como osmolaridad plasmática ha aumentado normal. Por lo general, la hiponatremia y la hiposmolaridad coexisten, pero no siempre. Nunca se puede decir siempre, menos en medicina. Esta situación lo refrenda. La hiponatremia con osmolaridad plasmática elevada se observa cuando se añade al espacio vascular una sustancia que no entra en las células, como por ejemplo
la glucosa o el manitol. En las situaciones de diabetes mellitus mal controlada, tenemos que hacer un cálculo, un recálculo. ¿Cómo hacemos ese nuevo recálculo? Que por cada 100 miligramos de glucosa que excedan los 100 miligramos por decilitro de concentración, tenemos que disminuirle 1.6 miligramos por decilitro de sodio plasmático para poder corregir el sodio. La hiponatremia con osmolaridad plasmática puede ser normal en las hiperlipidemias o en las hiperproteinemias graves, ya que con una mayor proporción relativa de volumen plasmático es ocupada por los lípidos o por las proteínas. Esta situación la veíamos con mayor frecuencia hace un par de décadas, pero ahora con nuestros nuevos aparatitos pueden medir con mayor exactitud la cantidad de sodio y rara vez podemos ver esta situación. Entonces existen las hiponatremias verdaderas y las falsas, como todo en la vida. Entonces las pseudohiponatremias, ¿cuáles son? Estas son cuando vamos a encontrar un valor de sodio de menos de 135 miliequivalentes por litro con una osmolaridad normal. ¿Dónde se ve eso? En una hiperlipidemia, en una hiperproteinemia. Esto era harto común hace un par de décadas, pero ahora la tecnología avanza y somos un poquito más finos en ese aspecto. Las falsas hiponatremias, siempre existen las falsas. El sodio está a menos de 135 con una osmolaridad elevada. ¿Dónde vemos esto? Esto vemos en la hiperglucemia. Y tenemos que hacer la corrección que ya les había comentado. Por cada 100 miligramos de glucosa que excedan los 100 miligramos en la concentración de sangre, tenemos que disminuirle 1.6 miliequivalentes al sodio obtenido. Hiponatremia con osmolaridad plasmática disminuida o las verdaderas, la hiponatremia real. Un sodio menos de 135 con una osmolaridad menos de 280. Esto se va a dar con un exceso de aporte de agua. Los individuos con exceso de aporte de agua, si la capacidad de excretar de agua es normal, aparecen hiponatremias importantes solo si se ingiere más de 15 litros de agua al día. Una persona que mide 1,73 m, pesa 70 kilos, con una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados aproximadamente. Nosotros en el Perú generalmente somos un poquito más bajitos y solo necesitamos 10 litros de agua al día para tener un exceso de aporte. Por eso es mentira si algunos dicen yo tomo mucha agua y toman solo 2 litros de agua. Yo tomo mucha agua, solo toman 3 litros de agua. Para poder decir yo tomo mucha agua, tienen que tomar más de 10 litros como mínimo al día. Y tiene que ser, mejor dicho, si la ingesta elevada es muy rápida o cuando la carga de solutos diaria sea de excretar es inferior a 250 miliosmoles al día. Esto se ve en los Oktoberfest, en los bebedores de cerveza con pobre ingesta de alimentos. Ya habíamos dicho ya cómo se veía esto. La concentración de sodio más la concentración de potasio en orina tiene que ser inferior a la concentración de sodio en plasma. La alteración en la capacidad de dilución renal. La retención de agua e hiponatremia son comunes cuando el filtrado glomerular es muy bajo. Eso ya lo recuerdan desde fisiología. ¿Cuánto es lo normal? Más de 90. Cuando decimos de que es muy bajo, menos de 15. Y en el interín están de 15 a 90. ¿Cuándo será bajo? ¿Cuándo se producirá esto? Es un poco difícil de predecir. El 73% de las hiponatremias por diuréticos se deben a las tiazidas solas, el 20% a las combinadas con ahorradores de potasio y el 8% a la furosemida.
La mayoría es, ¿por qué colocamos esto? Porque la mayoría de veces, cuando nosotros estamos ante una hiponatremia, le echamos la culpa a la furosemida. Pero también tenemos que tener en cuenta que las tiazidas y los ahorradores de potasio, que usualmente son harto recetados en cardiología, también son causa de hiponatremia. Las mujeres ancianas, eh, eh, ¿quiénes están en mayor riesgo? Las mujeres ancianas que usan tiazidas. Estas tiazidas tienen acción en el túbulo distal y junto a un consumo elevado de agua. Ellas son las que están en mayor riesgo. Aquellas abuelitas que les han dicho que tu riñoncito está mal, que son hipertensas, entre comillas, por cuidar a su riñoncito, toman más agua y se van a provocar una hiponatremia. Es una situación frecuente, no bien diagnosticada y no bien tratada, pero harto frecuente. Los trastornos con cifras de hormona antidiurética elevada. Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. SIHAT. Esto vamos a ver, esto lo vamos a ver en la depresión de volumen circulante eficaz, la hipovolemia efectiva, va a haber pérdidas gastrointestinales, renales o cutáneas, desencadenando una secreción de hormona antidiurética dependiente del volumen para aumentar la perfusión y restaurar la volemia. Cuando existen dos estímulos opuestos por la osmolaridad y el volumen, lo que va a primar es el volumen. Lo que habíamos dicho al principio de la clase, nuestro cuerpo prioriza el volumen sobre la concentración. La orina concentrada con un sodio urinario variable según el origen de las pérdidas. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética se caracteriza por una liberación de esta hormona no debida a estímulos normales, que impide la excreción de agua mientras la eliminación de sodio es normal. Las cifras de líquido extracelular son normales o ligeramente elevadas, con disminución de la urea y el ácido úrico, cuya reabsorción proximal está disminuida o disminución del clearance de agua libre de electrolitos, siendo las cifras del resto de los electrolitos y la función tiroidea, suprarrenal y renal normal. Estas son las causas del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Ya habíamos adelantado del caso de las señoritas que tienen algún trastorno depresivo, que pueden estar tomando fluoxetina, cursando con una infección urinaria, tomando ciprofloxacino, van a alguna fiesta, ingieren un poco de éxtasis, a eso le aunan el alcohol y ponen en riesgo su vida. No solo tenemos esta causa, también tenemos los tumores, alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones pulmonares, las náuseas, las cirugías, y existe el origen idiopático o criptogenérico. Las manifestaciones clínicas. La mayoría de los pacientes están asintomáticos y la aparición de los síntomas, generalmente los más aparatosos, son los neurológicos. Depende de la gravedad y de la velocidad de la instauración de la hiponatremia. A estos síntomas se añaden los de la enfermedad causal, con más frecuencia en mujeres y niños. En términos generales, cuando estamos frente a un sodio menos de 115, eso ya es una emergencia. Y sin necesidad de laboratorio, vamos a poder ver convulsiones, incluso el coma. Cuando estamos menos de 125, hay malestar, letargia. Entre 125 y 115, la letargia se incrementa, se produce cefalea, puede haber obnubilación.
Si es un individuo sano, es sometido a un acto agudo, como puede ser una operación, de estar su sodio en 140, repentinamente baja a 128, esta disminución aguda puede ocasionar convulsiones. Para poder llegar al diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es medir la osmolaridad. Si esta es normal o es alta, estamos frente a una hiperglucemia o una pseudohiponatremia, ya las hemos escrito. Cuando la osmolaridad está disminuida, tenemos que hacer nuestro cálculo. Las concentraciones de sodio y potasio sobre las concentraciones de sodio y potasio en orina sobre las concentraciones de sodio plasmático. Si estas son menores a las del sodio plasmático, estamos frente a una polidipsia psicógena o a una administración oral o intravenosa de líquidos hipotónicos. Si la concentración de sodio y potasio es mayor que la concentración de sodio plasmático, tenemos que fijarnos en el volumen extracelular. Si el volumen extracelular está disminuido y la concentración de sodio y cloro en orina es menos de 20 miliequivalentes, estamos frente a pérdidas extrarrenales. Si es mayor de 20, estamos frente a pérdidas renales, tal vez desencadenadas por diuréticos o una insuficiencia suprarrenal o nefropatías. Si el volumen extracelular está normal o elevado, estamos frente al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. El tratamiento. Antes de hablar del tratamiento, tenemos que decir de la adaptación a la hiponatremia crónica en el cerebro. El cerebro es uno de nuestros órganos principales y tal vez el más vulnerable a las variaciones de este electrolito. Tal es así que si se corrige con demasiada rapidez puede producirse una desmineralización osmótica, mineralisis pontina, que al principio vamos a ver una mejoría inicial, pero al pasar los días, el déficit neurológico se hacen progresivos e incluso permanentes. Por eso es que nuestra corrección no debe ser mayor a 8 milicavalentes por litro por día. Ya. O tiene que ser menor a de 10 a 12 milicavalentes por litro por día. O a 18 milicavalentes por litro en 48 horas. Estos valores de acá son relativos. En algunos estudios actuales se hace correcciones más rápidas y no se ha llegado a una mielinólisis pontina. Pero ¿quién se va a arriesgar a hacer eso? Si en la mayoría de libros está descrita esta patología. Y si por esos azares del destino tiene algún déficit neurológico, se le va a achacar a esta corrección rápida. Por eso tenemos que tener en cuenta estos valores. ¿En quiénes especialmente? Especialmente en los pacientes con desnutrición grave, con alcoholismo o que tengan alguna hepatopatía. Este trastorno hidroelectrolítico se autocorrige en el curso de su tratamiento de la enfermedad de fondo. Si le disminuimos el volumen, le disminuimos el cortisol, le damos desmucrosina, atacamos la potomanía, o le retiramos las tiacidas, sin necesidad de nosotros tratar la hiponatremia, puede haber una corrección de más de 2 miliequivalentes por litro por hora, por lo que podríamos ocasionar una mielinolisis pontina sin querer queriendo. Entonces, ante un trastorno hidroelectrolítico de una hiponatremia grave o severa, aunque no le demos tratamiento, tenemos que monitorizarla, al menos cada 4 horas, cada 2 horas sería lo ideal. El tratamiento de la hiponatremia sintomática. ¿Cuáles eran los principales síntomas? Ya habíamos dicho, los neurológicos. Un tratamiento enérgico podría ser con sodio al 3%.
Esto nos ofrece 513 milimoles por litro. Podríamos administrarlo dependiendo si es que es mujer o es hombre, 0.6 o 0.5, ya habíamos dicho que era el 60 o el 50% del peso corporal, multiplicado por el sodio deseado menos el sodio actual, teniendo en cuenta los valores ya descritos. También podemos administrar furosemida a razón de 1 miligramo por kilo cada 4 o cada 6 horas en edematosos, o si es que la osmolaridad está a más de 80 miliosmoles por kilo. ¿Cuándo se debe interrumpir el tratamiento? Cuando los síntomas desaparecen, cuando se alcanza un sodio plasmático seguro, 120 milicavalentes, o cuando la corrección total va a ser de 18 milicavalentes. Ya habíamos dicho que se tiene que monitorizar constantemente, al menos cada 4 horas, si es que la hiponatremia es grave o severa. Y también podría ser cada 2 horas. El sodio plasmático, o hasta que el sodio plasmático nos lleve a una corrección segura. En caso de tener una hiponatremia asintomática, esto no va a constituir una urgencia terapéutica y el tratamiento debe actuarse en función a la etiología de la hiponatremia. En otras palabras, no se trata las hiponatremias, se tratan las enfermedades de fondo. Y si estamos ante una hiponatremia severa o sintomática, tratamos de corregirla hasta llevar a un sodio seguro. Y el principal tratamiento frente a una hiponatremia sintomática es la disminución de volumen circulante eficaz e hipovolemia. Mejor dicho, restaurar la disminución de volumen circulante eficaz e hipovolemia. Esto lo hacemos con suero fisiológico, cloruro de sodio al 9%, que es una solución que tiene una buena cantidad de sodio. La disminución de volumen circulante eficaz e hipervolemia lo vemos también en las cardiopatías, síndrome nefrótico, cirrosis. Tenemos que hacer una restricción de agua, llevar a balance hídricos negativos. Tenemos que valorar el uso de diuréticos, al igual que los IECAS. Si estamos ante un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el tratamiento crónico se basa en la restricción de líquidos. Esto se refiere a todos los líquidos, en las sopas, en los refrescos, en la toma de medicamentos, todo eso va sumando. Y tenemos que hacer una restricción tanto a la diuresis más las pérdidas insensibles. Tenemos que hacer nuestro balance hídrico estricto y tenemos que recordar nuestras épocas de básicas y hacer nuestras formulitas de balance hídrico. La osmolaridad plasmática se modifica en varios días. No se debe restringir el sodio y hay que evitar los fármacos que provocarían el síndrome de excreción inadecuada. Los fármacos solo los utilizamos en casos refractarios. Podemos utilizar la demeclociclina de 600 a 1200 miligramos al día, e ir disminuyéndolo cada 3 o 4 días, de acuerdo a la disminución de la osmolaridad. Vamos a ver su efecto al cabo de unos 7 días, vamos a ver una poliuria. Y tenemos que recordar que la demeclociclina, al igual que otros medicamentos, como los IECAS, los AINES y la furosemida, son nefrotóxicos. El litio también nos ayudaría. Lo malo es que sus resultados son inconsistentes. Puede tener efectos secundarios y toxicidad. También se ha hecho la prueba con la urea a razón de 30 gramos al día. Lo malo es que es desagradable. Tiene un olor desagradable. Es difícilmente tolerado por los pacientes. Provoca hiperazoemia. Y no existe una formulación farmacéutica de un uso cómodo. Podemos aumentar la ingesta de sal y suplementos hiperproteicos para que se aumente la urea. También podemos utilizar tolvaptan, Samska.
que son antagonistas selectivos del receptor B2. Aumenta la acuaresis, va a disminuir la osmolaridad urinaria y aumenta la anatremia. Se inicia a razón de 15 miligramos al día, llegando hasta 60 miligramos al día. El efecto depende de la dosis. Tiene sus reacciones adversas como sed, poliuria, deshidratación e hipotensión ortostática. Todavía no se ha validado su uso para la hiponatremia aguda, puesto que ya hemos dicho que ante una hiponatremia aguda nosotros tenemos que, se trata mejor dicho como una emergencia. Tenemos que salvarle la vida primero. Inicio de acción se produce aproximadamente a las 2 horas. El tolvaptan también lo usamos en la cirrosis, en la insuficiencia cardíaca congestiva. Hablaremos ahora acerca de la hipernatremia. ¿Cuándo se produce hipernatremia? Cuando va a disminuir el solvente o cuando aumenta el soluto. Esto es cuando un sodio está más de 145 y una osmolaridad más de 295. Esto se va a ver más en niños y en adultos mayores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos manitos y tenemos pies y podemos ir a cualquier lugar y obtener el agua. En cambio, un niñito de 1 mesecito, 2 mesecitos, 1 añito, difícilmente puede ir a reservorios de agua para obtener el líquido vital. Un abuelito postrado en cama, si no le alcanzamos su vasito de agua, por más sed que tenga, no va a poder obtener el agua necesaria. La hipernatremia ocurre cuando hay pérdida de agua. Es la situación más frecuente. Estas pérdidas pueden ser renales o extrarrenales. También ocurre en forma rara cuando hay un aumento en el aporte de sodio o hay retención de sodio. Esto raramente ocurre. ¿Cuáles serían estas situaciones especiales? La ingesta de agua marina o la iatrogenia. Ante una osmolaridad adecuada, nosotros empleamos el mecanismo de la sed para la ingesta adecuada de agua. La secreción de hormona antidiurética para la retención renal de agua. La hipernatremia por pérdida de agua solo ocurre en pacientes con hipodipsia o aquellos pacientitos que no pueden obtener el agua. Como hemos dicho, los niñitos pequeños y los abuelitos. ¿Cuál sería su etiología? Por pérdida de agua tenemos las pérdidas insensibles y las pérdidas renales. Insensibles, la sudoración profunda, quemaduras, infecciones respiratorias. Las renales, diabetes insípida. Central y nefrogénica, la diuresis osmótica provocada por glucosa, urea o malitol y otras situaciones. Las pérdidas gastrointestinales, las enteritis producidas por lactulosa, síndrome de mala absorción, alteraciones hipotalámicas, la hipodipsia primaria, el reset osmostat por expansión del volumen y por hipermineralocorticismo. La hipernatremia esencial por pérdida de la función del osmorreceptor y por entrada de agua a las células. Esto ocurre en las convulsiones tónico-clónicas. Todos nuestros músculos hacen un ejercicio intenso. También ocurre en las rhabdomiólisis. Por sobrecarga, también tenemos por sobrecarga de sodio, las iatrogénicas o la ingesta de agua marina. Las diabetes insípidas. Las diabetes insípidas lo podemos catalogar en de origen central y nefrogénico. De origen central es un fallo completo o parcial de la secreción de hormona antidiurética y la nefrogénica por un fallo completo o parcial de la respuesta renal a la hormona antidiurética. La reabsorción renal de agua disminuye. Esto va a provocar una orina diluida 3 a 20 litros al día para conservar el balance de agua por la sed. Lo mismo, la reabsorción renal de agua disminuye, tenemos una orina diluida y para conservar el balance de agua necesitamos una sed. Necesitamos el mecanismo de la sed. O sea, tenemos que tomar de 3 a 20 litros de agua al día. Las causas de la diabetes insípida.
de origen central, los trastornos quirúrgicos neurológicos, traumatismos, la encefalopatía hipóxica o isquémica, el síndrome de Sheehan, tumores primarios. Ahí hay otras causas, la histiocytosis, sarcoidosis y la idiopática, que puede llegar a ser 1/3 de las causas. De la causa nefrogénica, la disminución de la permeabilidad del túbulo colector por menor generación de AMP cíclico por la hormona antidiurética o por un defecto del AMP cíclico. Pueden ser congénita, la hipercalcemia, hipopotasemia, fármacos como el litio, la demeclociclina y la estreptozotocina, síndrome de Sjögren, la amiloidosis, alteraciones del mecanismo de contracorriente ocasionados por la diuresis osmótica, que pueden ser por glucosa, manitol o urea, diuréticos de asa, insuficiencia renal o crónica, hipercalcemia, hipopotasemia, anemia falciforme, o el aumento de la degradación periférica de hormona antidiurética, como es en el embarazo, o las causas idiopáticas. Las manifestaciones clínicas, al igualito que la hiponatremia, las principales manifestaciones son las neurológicas, que se van a dar por deshidratación celular. Al inicio va a haber letargia, debilidad, irritabilidad y pueden progresar a convulsiones, coma y muerte. Hay que tener presente que la intensidad de los síntomas se relacionan con la gravedad y la velocidad de la instauración. Puede existir una enfermedad neurológica subyacente, signos de expansión o depresión de volumen y la diabetes insípida, poliuria, nicturia y polidipsia. ¿Cómo se diagnostica? Primero tenemos que preguntar, tenemos que verificar la ingesta de sal o administración de soluciones hipertónicas. Si es que sí, entonces va a ser una hipernatremia por ganancia de sodio. Las causas raras, ingesta de agua marina o iatrogénica. Si decimos que es no, va a ser por pérdida de agua. Ante la pérdida de agua tenemos que fijarnos si es una pérdida con oliguria o ondas no oligúricas. Es oligúrica cuando el sodio plasmático es inferior a la suma de sodio en orina más el potasio en orina. Entonces su origen sería una pérdida extrarrenal. Si es no oligúrica, cuando el sodio en plasma va a ser superior a la suma del sodio y potasio en orina. Tenemos dos situaciones: cuando la osmolaridad es muy baja y cuando no es muy baja. Cuando es muy baja estamos ante una diabetes insípida, y cuando no es muy baja podríamos estar frente a una diuresis osmótica o la presencia de algún diurético. El tratamiento es la corrección, al igual que la hiponatremia, la corrección rápida de la hiponatremia puede producir un trastorno neurológico. En este caso va a ser el edema cerebral, que puede llevarnos a convulsiones o una lesión neurológica permanente e incluso a la muerte. El descenso de la osmolaridad plasmática debe ser a una razón de 0,5 a 1 miliosmol por litro por hora, y en casos graves, sobre todo cuando encontramos un sodio más de 170, no debemos disminuirlo a menos de 150 miliequivalentes por litro en 48 a 72 horas, y en algunas formas crónicas a menos de 8 a 12 miliequivalentes al día. Esto vamos a hacerlo mediante la fórmula de corrección del déficit de agua. Ya habíamos dicho, tenemos que saber el agua corporal, que es el peso multiplicado por 0,6 si es que es varón, o 0,5 si es que es mujer. Lo tenemos que multiplicar por el sodio plasmático que tenemos y el sodio objetivo, que en este caso lo vamos a colocar 140. Divididos entre 140, esa es la cantidad de déficit de agua. Para poder corregirlo tenemos una infinidad de soluciones, desde el suero salino, suero al medio normal. También tenemos suero, el lactato de Ringer,
Para corregir la hiponatremia, tenemos acá el suero salino de 3%, las concentraciones de sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, glucosa y sus osmolaridades respectivas. El tratamiento. Si el tratamiento es deficiencia de agua, no, mejor dicho, si la patología es deficiencia de agua, entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que dar? Le tenemos que dar agua, ya sea de forma oral o intravenosa. Tenemos que evitar la dextrosa al 5%, no más de 300 mililitros por hora, por el riesgo de la hiperglucemia y poliuria osmótica, que en vez de mejorar, podemos empeorar la situación del paciente. El suero salino hipotónico, cuando también existe pérdida de sodio, pues en los casos de vómitos, diarrea o uso de diuréticos. Suero salino fisiológico, cuando está hipotenso. Ya habíamos dicho, primero tenemos que salvarle la vida al paciente. Primero tenemos que restaurar la perfusión tisular. Además del suero, que es hiposmótico respecto al plasma del paciente e hipernatrémico. O sea que la concentración de sodio es alta. Debe tenerse en cuenta la contribución del potasio al cálculo de la tonicidad del fluido que se administra. Así el suero salino hipotónico con 40 microequivalentes de cloruro potásico aumenta su osmolaridad. El tratamiento de la diabetes insípida idealmente es con hormona antidiurética exógena, si es que los receptores a nivel renal funcionan. La desmopresina es una sustancia sintética análoga a la hormona antidiurética, es de administración intranasal. La podemos utilizar 1 o 2 veces al día, de 5 a 20 microgramos. El máximo riesgo es que una vez se suministra al paciente tiene una acción no supresible, con el riesgo de hiponatremia y retención de agua, si continúa con alta ingesta de agua. Para ayudar a controlar la poliuria son útiles la restricción proteica, mantener una depresión moderada de volumen con una dieta baja en sal y uso de tiazidas, o fármacos que aumenten la secreción de hormona antidiurética, como la clorpropamida, clofibrato, carbamazepina o antiinflamatorios no esteroideos. Las tiazidas con una dieta pobre en sodio y proteínas. Mejor dicho, el tratamiento de la diabetes insípida nefrogénica. Si es nefrogénica, entonces el tratamiento tiene que estar en los riñones y se hace en base a las tiazidas. También se puede utilizar amilorida en la toxicidad por litio. El AINE tiene un efecto beneficioso y es similar a lo que logra la tiazida y la amilorida, pero con menos reacciones adversas. El tratamiento de la sobrecarga de sodio. Cuando la función renal es normal, la carga extra de sodio se excreta en la orina. Esto se puede facilitar con diuréticos. También la glucosa se puede utilizar en casos de hipernatremia marcada, pero en pacientitos con deterioro de la función renal, lo único que nos queda son las terapias de reemplazo renal, y la que tenemos de forma rápida y de urgencia en nuestro medio es la hemodiálisis. Finalmente, para terminar, viendo que ya nos queda un poquito tiempo, vamos a hacer con los dos casos clínicos. Tenemos una mujer de 82 años con antecedentes de fibrilación auricular anticoagulada, con hipertensión arterial en tratamiento con hidroclorotiazida. Un mes antes había iniciado el tratamiento con fluoxetina por síndrome depresivo. En los últimos 3 días, la familia nota un deterioro progresivo del nivel de conciencia, motivo por el cual es trasladada a urgencias. A la evaluación neurológica no se observa focalización. En la expresión física del paciente se encuentra obnubilada con una presión arterial de 120/80, una frecuencia cardíaca de 71, sin cambios ortostáticos, una saturación de 95 a un FiO2 de 21%. Una tomografía computarizada cerebral no devela alteración que indica la existencia de patología isquémica o inflamatoria aguda. Nuestras pruebas complementarias que nos muestra son un sodio plasmático 112 miliequivalentes por litro,
Potasio plasmático 2.9 miliequivalentes por litro. Osmolaridad 243. Sodio en orina 84, potasio en orina 31. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una hiponatremia, hipopotasemia, hiposmolar. ¿Cuál sería el tratamiento? Bueno, en este caso sería indicado un suero salino hipertónico. 0,5 miliquilentes por kilo por hora. Reto de potasio intravenoso. Idealmente debería ser por vía central. Y se suspende toda medicación oral, porque estamos ante un caso de obnubilación. Si es que está obnubilada, podrá tener algún tipo de alimento o algún tipo de medicación bioral. No, podríamos empeorar su situación. Ante una emergencia se suspende todo tratamiento oral, no solo por la hiponatremia, sino cualquier tipo de emergencia. A las 8 horas de la anatremia la vamos a encontrar en 116 y la paciente ya ha recuperado el nivel de conciencia. Entonces se suspende la perfusión de sodio hipertónico y se inicia el tratamiento con restricción hídrica y aportes orales de potasio. ¿Qué es un aporte oral de potasio? Una fruta o una ensalada, a media mañana o a media tarde o con los alimentos. El sodio plasmático a las 24, 48 y 72 horas va a ser en 114, 118 y 128 respectivamente. Y las diuresis van a ir aumentando. 1200, 2100, 5200 en 24 horas respectivamente. 5200. Está en una fase poliúrica. Ante este último dato, nosotros tenemos que indicarle suero glucosado y desmopresina a razón de 2 microgramos intravenosos. Un segundo caso clínico. Un paciente masculino de 50 años de edad que acaba de regresar de unos días de descanso con su familia. El día de regreso consumió alimentos en un restaurante de camino. 4 horas más tarde presenta vómitos, diarreas profusas. Este cuadro clínico persiste por 48 horas, lapso en el cual la ingesta por vía oral fue mínima, manejando con Coca-Cola y mates caseros. ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Ante qué estamos presentes? Estamos presentes ante una enteritis. Y si ocurre en menos de un día, probablemente sea por una intoxicación alimentaria. Y el tratamiento sería sueros de retracción oral. Pero ¿qué es lo que ha hecho nuestro paciente? Nuestro paciente está tomando Coca-Cola y mates caseros, lo cual, en vez de mejorar su situación, ha debido empeorar. Tal es así que al momento de su ingreso a emergencia encontramos una temperatura de 39 grados, 39.6 grados centígrados, taquicárdico, 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20, una presión arterial de 120/70, letárgico, disminuido, disminución de la turgencia de la piel, lengua seca, pesa 73 kilogramos. ¿Qué podemos rescatar de ello? Nuestro pacientito está con fiebre. Esa fiebre podría ser por una infección o tal vez por la hipernatremia. Todavía no lo sabemos. Vamos a verlo. Mejor dicho, me adelanté. Tenemos que solicitarle los exámenes de laboratorio. Y en el laboratorio vamos a encontrar un sodio de 160 miliquevalentes por litro, un potasio de 3, cloro de 100, glucosa de 120, nitrógeno ureico en sangre de 20 miligramos por decilitro. Estamos entonces frente a un probable paciente con un síndrome infeccioso, punto de partida gastrointestinal, o tal vez este sea una hipernatremia producida por pérdidas extrarrenales. Entonces, si estamos un pacientito con hipernatremia y compromiso neurológico, se trata de una emergencia. Y ante una emergencia, luego de darle el tratamiento para la enfermedad de fondo, también tenemos que tratar la hipernatremia. Y la hipernatremia la vamos a tratar
corrigiendo el déficit de agua. Es varón, entonces es 0.6 por su peso corporal. El sodio medido sobre 140 menos 1. En nuestro caso sería 0.6 por 73 por 160 sobre 140. Esto nos va a dar 6.2 litros. Lo primero que tenemos que hacer es salvarle la vida. Para poder salvarle la vida hemos visto que ya está taquicárdico, está con tendencia a la hipotensión, está seco, su lengua seca. Entonces, el tratamiento sería con suero salino, cloruro de sodio al 0.9%, porque está deshidratado. De esto, 3 litros le tenemos que administrar en las primeras 24 horas. O sea, la mitad en las primeras 24 horas, que correspondería a 500 mililitros cada 4 horas, y el resto en las 48 horas siguientes. Con esto hemos terminado. Creo que con las justas alcancé a hacer la hora y media. Agradezco su paciencia, también su tiempo. Me disculpo por las demoras respectivas. Espero poder encontrarnos en alguna próxima oportunidad. Hasta aquí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Bueno, la clase de trastornos hidroelectrolíticos a veces suele ser un poco tediosa, un poco fuerte. De repente en clases prácticas podamos desarrollar un poquito más amena y así poder saldar alguna de sus dudas. Si alguno tuviera alguna duda, ahora la puede expresar, y si no, nos podemos reunir en las clases teóricas para que puedan expresar sus dudas. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.